A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Así es que en estos momentos le invito a que nos preparemos para meditar en un tema muy importante, en un tema muy especial, y yo quisiera invitarle a que ponga mucha atención a lo que le voy a estar compartiendo. Así es que, hermanos, el tema en este día le he titulado Pecados perdonados por el bautismo. En realidad quise ponerle un título que de cierta manera ni negara ni afirmara nada, sino más bien un tema neutral para poder aquí declararles cuál es mi posición y también para que pudiéramos todos tener esa libertad de acercarnos con libertad y poder así escuchar y, ¿por qué no?, en la primera oportunidad que se pueda, opinar sobre lo que nosotros pensemos que no concuerda con la sana doctrina. Voy a citar la escritura de donde vamos a tomar el tema en este día. Y la escritura se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2 y versículo 38, que dice así: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si usted ha leído conmigo, se habrá dado cuenta que aquí hay una frase que seguramente usted ha notado, y si no lo ha hecho le voy a pedir que lo haga, y es donde dice la Sagrada Escritura: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Hermanos, hermanas, precisamente basados en esta escritura, muchos líderes de nuestro ministerio me han preguntado: hermano Rodríguez, ¿por qué nosotros no creemos en que la acción de sumergir a una persona en las aguas del bautismo le perdonen los pecados? Y esto lo dicen porque ahora sí les voy a declarar cuál es mi posición. Yo, en lo personal, no enseño que la acción de sumergir a una persona en las aguas del bautismo le perdonen los pecados. Ahora, esto es muy serio. La declaración que yo estoy haciendo en estos momentos parece que fuera en contra de la Sagrada Escritura, porque si yo digo, yo no creo que la acción de sumergir a una persona en las aguas del bautismo le perdonen los pecados, y aquí en Hechos 2:38 literalmente dice: arrepentíos, y note aquí, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Nadie puede negar que aquí, literalmente, la Biblia, aquí sí uso esta palabra, aparentemente enseña que si uno no se bautiza en el nombre de Jesucristo, sus pecados no son perdonados. En otras palabras, que mientras tanto que uno no se ha bautizado en agua, los pecados no son perdonados.
Aquí es donde vamos a necesitar ir muy despacio, tener nuestra mente abierta y estar dispuestos a obedecer la palabra de Dios. Y no solamente a dejarnos llevar por la tradición. Cuando digo yo la tradición, me refiero a obedecer lo que una organización ha establecido como enseñanza. Antes de seguir adelante, quiero decirle, aquí en Hechos 2:38, literalmente, es decir, como está escrito, parece enseñar que uno no puede recibir el perdón de los pecados sino hasta que se bautice en agua. Pero quiero que ponga mucha atención y se dé cuenta por qué razón. Yo no estoy de acuerdo y no enseño así porque no creo así. Que sea por la acción de sumergir a una persona en las aguas, que sus pecados sean perdonados. ¿Por qué razón yo no creo que por la acción de sumergir a una persona en las aguas del bautismo, sus pecados sean perdonados? Porque no he querido, ponga mucha atención en lo que le voy a decir, porque no he querido tomar una escritura o un versículo, como en este caso, y hacer de ese versículo mi doctrina. Porque este solo versículo no va de acuerdo con lo que es la doctrina bíblica. ¿Qué me está diciendo, hermano Rodríguez? Ponga mucha atención. Aquí en Hechos 2:38 encontramos la primera doctrina mencionada en la palabra arrepentíos, arrepentimiento. En otras palabras, en este versículo de la Sagrada Escritura encontramos la palabra arrepentimiento. Por lo tanto, encontramos ahí mencionada la doctrina del arrepentimiento. Enseguida dice, y bautícese. Ahí me detengo. Ahí encontramos que en Hechos 2:38 aparece mencionada la segunda doctrina, que es la doctrina del bautismo en agua. Por lo tanto, ya tenemos dos doctrinas que se mencionan en un solo versículo, en Hechos 2:38. La primera doctrina es el arrepentimiento y la segunda es el bautismo en agua. Ahora, si seguimos leyendo, encontramos que dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. En estas últimas palabras descubrimos que ese mismo versículo de Hechos 2:38 menciona la tercera doctrina, y esa tercera doctrina es el perdón de los pecados. Entonces ya llevamos tres doctrinas mencionadas en este versículo: el arrepentimiento, el perdón de los pecados y el bautismo en agua. Pero si seguimos leyendo, encontraremos mencionada la cuarta doctrina, porque dice al final, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, yo quiero no preguntarle, sino declararle abiertamente: hermanos, hermanas, tiene mucho más fuerza
y tiene un soporte bíblico al 100%. Si nosotros nos centramos en las doctrinas bíblicas y no nos basamos solamente en este versículo de la Sagrada Escritura. Hay líderes que, sobre todo ahora que estuve en Guatemala, me dijeron abiertamente: hermano Rodríguez, ¿por qué nosotros no creemos que por la acción de sumergir a una persona en las aguas del bautismo, los pecados sean perdonados, cuando aquí la Biblia lo dice? Y yo les digo, para empezar, originalmente la Biblia no lo dice así. Esa es una cosa. La otra, lo que supuestamente dice la Sagrada Escritura aquí, en Hechos 2:38, fíjese bien, no va de acuerdo con lo que enseña la doctrina bíblica. Por lo tanto, nosotros no podemos ni debemos tomar en cuenta un versículo de la palabra de Dios, como en este caso, que dice que el perdón de pecados viene por el bautismo, cuando es solamente este versículo el que lo dice. Y sin embargo, en la doctrina bíblica tenemos muchísimos versículos de la Sagrada Escritura donde se enseña que el perdón de pecados viene por creer en Cristo, viene por Cristo en sí, sin tomar en cuenta al bautismo en agua. Entonces, aquí, hermanos, necesitamos tener mucho cuidado. Yo quisiera en estos momentos que pusieran mucha atención todos aquellos hermanos ministros del Señor que forman parte de nuestro ministerio. Ustedes no tienen por qué seguir a alguien que no saben dónde está pisando. Ustedes no tienen por qué seguir a alguien que va con doctrinas erróneas. Por eso es mi obligación compartirles las razones, porque son varias razones, por las cuales yo no creo ni enseño que por la acción de sumergir a una persona en las aguas del bautismo, sus pecados sean perdonados. Es decir, los pecados de una persona le sean perdonados por sumergirle en las aguas del bautismo. Ahora, yo sé que las declaraciones que hago son muy fuertes, son muy serias, y es mi deber aclararle por qué razón yo no creo y descubrir todo lo que sea necesario, por supuesto respetando a las demás organizaciones, pero muchas veces el hecho que uno respete a los demás no nos evita o no nos prohíbe que nosotros presentemos pruebas de lo que los demás creen. Así es que mi hermano, mi hermana, yo creo en estos momentos que todos aquellos que realmente deseamos conocer la verdad, debemos despojarnos de cualquier tradición, debemos despojarnos de nuestro propio conocimiento, porque si nosotros empleamos nuestro conocimiento, entonces vamos a tratar nosotros por nuestro entendimiento de descubrir qué es lo que la Biblia nos quiere decir. Y al final no será la revelación del Espíritu Santo,
sino será nuestro propio conocimiento humano, lo que hemos aprendido o como se nos ha agilizado la mente por causa del estudio secular. Así es que, hermanos, hermanas, empecemos, pero no defendamos a ninguna organización, porque muchas veces nosotros no centramos nuestra mirada en las Sagradas Escrituras porque estamos muy controlados por una organización que psicológicamente nos ha estado trabajando la mente, ya sea sin intención o ya sea con un propósito. Así es que yo creo que lo que más nos va a beneficiar es buscar ser fieles a Dios y a su palabra. Y cuando nosotros vayamos con esa mentalidad de ser fieles a Dios y a su palabra, entonces la luz de Dios va a resplandecer. De antemano quiero decirles, hermanos, hermanas, yo comencé mi vida cristiana en una organización, pero a los 6 meses de estar en esa organización, fui prácticamente echado fuera de ella. Por lo tanto, esto no es una queja en contra de cierta organización o de esa organización. No digo estas palabras por esa razón, sino más bien, digo que fui echado de esa organización para darle a saber a usted que prácticamente no tuve tiempo de plantarme, de echar raíces en una organización, y por eso mi mente estuvo libre para poder recibir cualquier enseñanza y cualquier revelación del Espíritu Santo. Así es que en este momento yo invito a cada persona que se despoje de cualquier tradición, que se despoje de cualquier enseñanza que haya recibido de cualquier organización y se quede libre para poder recibir la palabra de Dios y la revelación del Espíritu Santo. En primer lugar, pongamos atención. Estamos con este tema que lo hemos tomado por una escritura que se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 y en el versículo 38, donde el apóstol Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Antes de seguir adelante, quiero decirles que a lo que yo he entendido, a lo que yo he escudriñado, todos los escritos en el Nuevo Testamento o todas las traducciones del Nuevo Testamento fueron traducidas al griego, y solamente el Evangelio de Mateo fue traducido en hebreo. Y por lo tanto, aquí cuando dice arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, note aquí, aquí hubo un momento cuando quien tenía el control de Israel, que vamos a decir, de ahí era donde se originó el cristianismo. De manera que en aquel tiempo Roma tenía control de Israel.
y buscaron controlar mucho tiempo por la fuerza, pero tenían muchos problemas. Al final, todos sabemos acerca de la destrucción de Jerusalén en el año 70 de nuestra era, algo que el Señor profetizó allá en Mateo capítulo 24. De manera que cuando vemos que hubo una destrucción en la ciudad de Jerusalén y que destruyeron también el templo, nos damos cuenta cómo Roma controlaba a Israel y cuánto era el problema que tenían, de qué dimensiones era, al grado de que tuvieron que destruirles la ciudad de Jerusalén y el templo en Jerusalén. Los ejércitos romanos destruyeron Jerusalén y el templo. De manera que Roma quería controlar a Israel. Cuando Roma vio que el cristianismo comenzó a crecer, entonces buscó la forma de controlar esa gran rama que procedía de Israel, refiriéndome al cristianismo que tenía como fundamento el judaísmo. ¿Por qué razón? Porque nuestro Señor Jesús, el Cristo, en su humanidad, era judío, era hebreo. Y los 12 apóstoles fueron hebreos. Y los primeros miles de personas que se convirtieron fueron hebreos o judíos. Por lo tanto, para los romanos era como tomar el control de Israel y así de todo lo que se pudiera por medio de lo que ellos conocían como la religión cristiana. Así es que mi hermano, mi hermana, aquí es donde nosotros debemos tomar en cuenta algo muy especial. Y una vez más le digo, tratemos de tomarlo con sabiduría. Tratemos de no caer en la trampa que nos tiende la tradición o la religiosidad. Porque yo creo que la gran mayoría, casi podría decir un total, de los que estamos en estos momentos envueltos en este tema, más que todo, somos cristianos o queremos servir a Dios conforme a lo que enseña la Sagrada Escritura. Por lo tanto, necesitamos despojarnos de lo que nos haya formado en la mente o hasta en el corazón una organización religiosa. Debemos de despojarnos de toda tradición. Lo que se nos ha venido enseñando, si no está claro en las Sagradas Escrituras. Entonces, lo que yo no veo claro ahí en Hechos 2:38, ya se lo dije hace un momento, que es un versículo en la Sagrada Escritura que es el único que nos habla que la acción de sumergir a una persona en las aguas es lo que perdona los pecados del ser humano. Pero le voy a decir de una vez, hay muchas evidencias de que esa parte de la Sagrada Escritura sufrió una alteración. Alguien le añadió esa porción donde dice, para que sus pecados sean perdonados, bautícense para que sus pecados sean perdonados. Hay evidencia de que esa es una alteración que no es o que no forma parte del escrito original. Y una de las razones muy fuertes que yo le doy es lo que le dije desde hace un rato que empezamos este tema.
que ahí en Hechos 2:38 aparecen mencionadas 4 doctrinas. La primera, arrepentíos, el arrepentimiento, y bautícese, el bautismo en agua, la segunda, para perdón de pecados, la tercera, el perdón, y la cuarta, el bautismo del Espíritu Santo. 4 doctrinas ahí. Ahora, una vez más le digo, para que vaya tomando nota, cuando se menciona ahí, en Hechos 2:38, el perdón, cuando dice, bautícese para el perdón de los pecados. Hermanos, la doctrina del perdón jamás menciona que el bautismo en agua tiene que formar parte para que el perdón aparezca. Ojalá que me vaya entendiendo. Una vez más le recuerdo. Aquí tenemos en Hechos 2:38 un versículo de la Sagrada Escritura. Nada más un versículo. Con esa porción ahí que dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Lo cual, aparentemente, los pecados son perdonados por sumergir a una persona en las aguas del bautismo. Oiga bien, pero eso sería solamente un versículo. Y nosotros, si somos conocedores de la palabra de Dios, jamás debemos tomar un versículo y hacer de ese versículo una doctrina. Sobre todo, cuando en ese versículo, donde se dice que es el bautismo el que perdona los pecados, se menciona al perdón o la doctrina del perdón. Entonces esto está muy serio, porque nosotros podemos tomar este versículo y salir con este versículo anunciando que por medio del bautismo en agua se perdonan los pecados. Pero entonces nos encuentra la doctrina del perdón con una gran cantidad de escrituras donde nos demuestra que el perdón de los pecados no viene por el bautismo en agua, sino por creer en Cristo, por la sangre de Cristo, pero nada que ver con el bautismo. Bueno, sigamos adelante. Al principio, este tema puede sonar un poco aburrido, pero yo les digo, para mí es un tema muy serio. Las declaraciones que yo hago son muy serias. Y por esa razón yo debo de tener un fundamento, una base muy seria. Y precisamente yo quiero que usted tome en cuenta esto. Si alguien me dice, hermano Rodríguez, ¿por qué nosotros no creemos que el bautismo en agua perdone los pecados? Y yo les voy a decir por qué razón. No nos olvidemos, o si usted no lo sabe, es bueno que lo sepa, que una gran cantidad de cristianismo de este tiempo procede del protestantismo. Casi podríamos decir que la gran mayoría del cristianismo de estos días tuvo su origen en el protestantismo, y el protestantismo salió de la Iglesia Católica. Una vez más le digo, no es mi propósito hablar en contra de la Iglesia Católica, pero esto que le digo es una verdad, es una realidad. Está en la historia del cristianismo que hoy practicamos. Está en la historia secular. No estoy levantando un falso testimonio, ni estoy acusando a nadie, ni estoy hablando en contra de nadie. Es una realidad.
La gran mayoría del cristianismo de estos días es de procedencia protestante. Y los primeros que protestaron en contra de la Iglesia Católica y salieron de la Iglesia Católica no tenían mucho conocimiento de la Biblia, porque lo poco que conocieron de pronto fue lo que les hizo salir de la Iglesia Católica. Por lo tanto, cuando ellos salieron, no tenían, como le digo, mucho conocimiento de la doctrina bíblica. Por lo tanto, muchas de las doctrinas católicas las trajeron consigo y las pusieron como fundamento del cristianismo que ahí comenzaba. Como le digo, estas cosas que le estoy hablando no vienen de la Biblia, pero vienen de la historia, y es necesario que yo se las diga para que usted me entienda lo que está sucediendo aquí y por qué aparecen esas palabras ahí en Hechos 2:38, que el bautismo en agua tiene virtud para perdonar los pecados. Aquí yo quisiera en estos momentos, con todo respeto, mencionar algo, y quiero ir muy directamente. Cualquier hermano, cualquier persona que quiera saber acerca del bautismo y va a internet y usted pone ahí una pregunta: ¿qué significa el bautismo? Entonces aparecen muchas enseñanzas ahí, y ahí aparece la enseñanza católica. Tengo delante de mí un escrito católico, como le digo, mis respetos, pero yo quisiera que las personas que me están escuchando en estos momentos y que son católicas no se fueran a sentir mal, o no se vayan a sentir mal, porque ¿qué tenemos nosotros, fíjese bien, en común con Roma? Fíjese bien, con ese país de Italia. ¿Qué tenemos nosotros los cristianos en común con la política de Italia en el tiempo de nuestro Señor Jesús el Cristo y de sus 12 apóstoles? Le digo que no deberíamos de sentirnos agredidos o de sentirnos mal si se habla acerca de Roma, de Italia, de otro país, y de lo que tuvo que ver con su política, con sus acciones, hace ya más de 2000 años. No deberíamos de inquietarnos para nada. Una cosa son las políticas de Roma de hace 2000 años, y otra cosa es nuestra fe en Cristo Jesús. Entonces, yo tengo aquí, como le digo, usted puede hacer lo mismo. Yo solamente quise saber acerca del bautismo, me metí a internet y me apareció un escrito aquí que dice Catecismo de la Iglesia Católica. Este escrito es el que se tiene en la sede, o es el que se tiene en la misma Iglesia Católica Romana, ahí en donde tienen todos los archivos, donde tienen todos los escritos. Y dice Catecismo de la Iglesia Católica. Dice así: segunda parte, la celebración del misterio cristiano. Y dice aquí, segunda parte, los 7 sacramentos de la Iglesia. Capítulo primero dice, los sacramentos de la iniciación cristiana. El artículo, el sacramento del bautismo. Aquí hace mención la Iglesia Católica. Como le digo, este escrito es el escrito que tienen ellos ahí en Roma, como
lo que ellos autorizan, lo que ellos enseñan y que ellos aprueban. Dice aquí, será el capítulo, la página 1213 dice, y dice así: el santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana. Oiga, el santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana. Es el pórtico de la vida en el Espíritu. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Por el bautismo llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la iglesia y hechos partícipes de su misión. Y dice, esto fue establecido en el Concilio de Florencia del año 1314. Ahí podemos nosotros ver que este es un fundamento católico. Y como les digo, no debemos inquietarnos ni sentirnos mal si somos católicos, porque en este momento quien esté creyendo en Cristo, quien esté leyendo la Biblia, va a ser justificado por la palabra de Dios escuchada y practicada, o va a ser juzgado por la misma palabra de Dios escuchada y rechazada. Nada tiene que ver Italia, el país, nada tiene que ver Roma con lo que nosotros estamos practicando ahora. Esto es nuestra salvación. Estamos hablando de lo que concierne a nuestra salvación. No debemos ser influenciados por nada que tenga que ver con las políticas romanas, ni hoy ni en el pasado. De manera que Roma quería controlar el cristianismo y se metió dentro del cristianismo porque tenía la libertad, porque tenía el poder. Y en esas traducciones que se hicieron de los escritos originales, ahí es donde ya hubo intervención de la religión católica para, de cierta manera, fíjese bien, sentirse dentro del cristianismo y poder controlar la situación. Esto que acabo yo de leerles fue establecido en el año 1314. Sin embargo, desde el año 300, fíjese bien, desde el tercer siglo, comenzó ya Roma a meterse dentro del cristianismo. Y los emperadores romanos reunían a los que se suponía que eran los líderes cristianos de aquel tiempo. Les facilitaban las cosas para que tuvieran reuniones, pero al final Roma participaba también ahí, porque había también obispos que Roma ponía para participar en los debates sobre diferentes temas. De manera que al final Roma tuvo que ver en muchas cosas. Quiero que ponga atención en lo que leímos nosotros en Hechos capítulo 2, versículo 38, y que se dé cuenta acerca de esta alteración que hay ahí. En ningún momento estoy diciendo, note esto, que la Sagrada Escritura esté mal, pero sí estoy asegurando que en los escritos originales, en la Sagrada Escritura original, en las traducciones, ahí Roma metió la mano.
Al meter la mano, Roma estaba tratando de ajustar lo que al principio sintió que debía de ser un apoyo para ellos. ¿Qué es lo que le acabo de leer hace un momento en el Catecismo Católico? Le acabo de leer lo que dice aquí. El santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana. Oiga, el santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana. Ahora, ¿qué es el bautismo? El bautismo, en lo que se cree en Roma, es rociar agua sobre la cabeza de una criatura, comúnmente, porque es al recién nacido al que se le bautiza. Ahora, dice aquí, el santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana. Como si toda la vida cristiana tuviera como base al bautismo. En el caso de nosotros los cristianos conocemos del bautismo como el acto de sumergirnos en las aguas. Note esto, se está hablando del bautismo. ¿Y cómo puede ser posible que el solo hecho de meternos al agua y salir del agua sea lo que nos provee del perdón de los pecados? ¿No le parece a usted que estamos ignorando algo que es lo más importante, más que cualquier otra cosa? Nos estamos olvidando del sacrificio de Cristo. Y por allá en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, dice así la palabra del Señor. Quiero que ponga atención y vea qué es lo que dice la palabra del Señor. Dice así, en Apocalipsis capítulo 1, y vamos a leer en el versículo 5 para que sea más claro. Note lo que dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Dice así: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Note lo que dice al final del versículo 5, Apocalipsis 1:5. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, cuando nosotros leemos que se dice el santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, es como decir, con el hecho que te pongan agua, que te rocíen agua sobre la cabeza, ya tienes todo lo que necesitas para tu vida cristiana. Eso te va a sostener, es el fundamento, es lo que te sostiene. Pero si lo vemos por el lado cristiano, el solo hecho de que a mí me sumerjan en las aguas es suficiente para que yo me sostenga o para que se sostenga mi vida cristiana. No puede ser, porque ese es un acto, ese es un rito, eso es algo externo, no tiene valor alguno en las cosas espirituales. Dice aquí este escrito: el bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu, lo que nos da la entrada para comenzar una vida guiada por el Espíritu. El bautismo, el hecho de sumergirse a las aguas o que le rocíen agua en la cabeza. Luego dice, por el bautismo somos liberados del pecado, por el bautismo. ¿Por haber sido sumergidos en el bautismo los cristianos o por haberle rociado agua sobre la cabecita a la criatura?
somos liberados del pecado y somos regenerados como hijos de Dios. Y llegamos a ser miembros de Cristo. Entonces, a donde llegamos para empezar es al punto de que si nosotros creemos que el bautismo tiene virtud para perdonar pecados, o que nosotros al ser sumergidos en las aguas recibimos el perdón de pecados, simplemente vamos a llegar a la conclusión que traemos la misma enseñanza católica. Podemos decir que estamos declarando que estamos nosotros procediendo del protestantismo, que estamos siguiendo una tradición, que eso es lo que estaba ahí establecido y con eso nos venimos también. Y la revelación del Espíritu Santo y la doctrina bíblica, porque la doctrina bíblica no concuerda con lo que dice ahí en Hechos 2:38, que el bautismo es el que perdona los pecados. Le voy a mostrar algo más, y esto se encuentra en Marcos 16, versículo 16. Quiero que ponga atención. Marcos 16, 16. Solamente se los estoy mencionando para que se dé cuenta que lamentablemente, desde un principio, a alguien le interesaba que aparecieran en estos versículos palabras que no tienen que ver nada con la doctrina bíblica y que los pusieron ahí con un propósito. Y solamente quiero recordarle, y le doy gracias a Dios porque yo todavía pude darme cuenta de esto. Cuando yo conocí de la palabra de Dios, tenía 2 hijos pequeños. Yo conocí la palabra de Dios en 1977. Pero en 1974 me nació una niña que todavía la bauticé en la Iglesia Católica. Y en 1975 me nació un niño que todavía lo bauticé en la Iglesia Católica. Y en la Iglesia Católica, cuando yo fui juntamente con los que invité para que fueran mis compadres y padrinos de los niños, fuimos a la Iglesia Católica para pedir que si nos bautizaban a los niños y que nos dijeran cómo le hacíamos, cuándo se podían bautizar. Nos dieron la fecha y nos dijeron: tienen que venir ustedes un día antes para instruirlos de cómo van a actuar al siguiente día que se bauticen sus niños. Cuando llegamos ahí, los padrinos y los padres, que éramos nosotros, el sacerdote nos dijo: cuando empiece la ceremonia, yo voy a preguntar y voy a decir: ¿quién está aquí y qué asuntos trae? Y ustedes van a decir: nosotros, y hagan sus nombres. Y yo voy a decir: ¿qué piden de la Iglesia Católica? Y ustedes van a decir: queremos el bautismo de nuestros hijos. Y ahí comenzó a instruirnos acerca de todo esto. Y se nos dijo que ahí los pecados de nuestros hijos iban a ser perdonados por el bautismo. Así es que, mi hermano, mi hermana, ahí tenemos nosotros de dónde procede en parte este fundamento. Y yo quisiera compartirle esto que le dije de Marcos 16, 16, antes que se nos pase el momento. Y dice:
Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí usted puede ver que se le añadió también a este versículo, porque al principio dice el que creyere, la fe en Cristo, la fe que Cristo murió y resucitó. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero termina diciendo, mas el que no creyere será condenado. Hay veces que no es bueno hacer estas declaraciones, que en la Biblia alguien metió la mano y alteró el texto original. Y digo que a veces no es bueno decirlo, si sobre todo no tenemos tiempo para poder probarlo. Pero yo tengo tiempo, gracias a Dios, para poder probar todo esto. Y me gustaría primeramente probarlo por medio de la doctrina bíblica. Y después ir a encontrar por la historia cómo fue que Roma se fue metiendo y metió la mano en los escritos originales. Una vez más le digo, si usted me escucha de pronto que hablo de Roma, es el país de Italia. Eso sucedió hace más de 2000 años, eran las políticas de Roma. Si usted ahora está buscando en la palabra de Dios ser salvo o mantenerse a salvo si ya ha creído en Cristo, no deje que un sentir patriótico de un país que usted a veces ni conoce a poco influencie para que usted deje de escuchar la verdad de Dios. Acá estamos leyendo la Biblia, hemos creído en Cristo, hemos sido salvos por la fe, estamos siendo edificados en el conocimiento de la palabra de Dios y, como le digo, estamos descubriendo cosas que lamentablemente han sucedido y que muchos líderes cristianos no sabían o no saben que hay esas alteraciones, y por eso a veces usan versículos como este para asegurar una cosa sin darse cuenta que están yendo en contra de la palabra de Dios porque le tendieron una trampa y cayó en ella. En fin, vamos, hermanos, a continuar con este tema. Está bien interesante y yo quisiera, hermano, hermana, que pusiéramos atención en lo que sigue. Ponga mucha atención, hermano, hermana. Aunque le voy a decir que el tiempo se nos ha terminado.